Edgar Cayce dijo una vez algo que sorprendió incluso a los más fieles que se reunían a su alrededor. Un alma elige su lugar mucho antes de que el cuerpo esté listo para recibirla. Imaginen escuchar esto durante la Gran Depresión en Virginia Beach, cuando las familias estaban desesperadas por comida, trabajo y esperanza. Un hombre que entraba en trance en una modesta casa de madera describía no solo enfermedades y curas, sino también los lugares secretos donde los espíritus esperaban antes de nacer. Para él, esto no era poesía ni una metáfora, era una realidad documentada sesión tras sesión. Una de sus lecturas más impactantes, en 1932, conmocionó a una familia que preguntó por qué seguían perdiendo embarazos. Cayce reveló que el alma conectada a ellos no se había perdido, sino que estaba esperando, circulando entre planos, preparándose para el momento adecuado. Lo que describió desafiaba tanto a la ciencia como a la religión a la vez, pero trajo consuelo a los padres en duelo. Y aquí está la parte que nadie esperaba. Cayce insistió en que ningún alma desaparece jamás. Siempre hay continuidad, incluso cuando la vida no llega a la cuna. Cuando Edgar Cayce hablaba de este lugar oculto de espera de las almas, no lo presentaba como un cielo lejano. Lo describía como un reino muy cercano al nuestro, entrelazado con las vibraciones terrenales. Durante sus sesiones hablaba de planos de preparación, espacios donde los espíritus se reunían para elegir lecciones, familias y cuerpos. Los vecinos de Hopkinsville recordaban historias donde Cayce explicaba que un alma podía rondar un hogar durante años, atraída por la resonancia, antes de finalmente encarnar. Esto significaba que los abortos espontáneos, los nacimientos sin vida o los abortos provocados no eran el final del viaje de esa alma. Eran pausas, demoras, oportunidades para una realineación. Para las madres que cargaban una profunda culpa, sus palabras les quitaron un peso insoportable. El niño no se había ido, sino que esperaba. Y para las familias inseguras sobre el destino, él repetía: toda alma tiene un propósito, y toda demora tiene un significado. En medio de años de guerra, cuando se perdieron tantos bebés, estas lecturas se convirtieron en susurros de consuelo que se extendieron de manera silenciosa pero poderosa. El lugar de espera, reveló Cayce, no estaba vacío. Lo describió como un lugar lleno de maestros, guías e incluso almas relacionadas por vidas pasadas. Imaginen una escuela espiritual donde los espíritus no natos se reunían en grupos, revisando el pasado y ensayando la siguiente etapa de la vida. Algunas lecturas señalaban que estos espíritus a menudo permanecían cerca de los futuros padres, influyendo en sus emociones, incluso inspirando sueños. Madres reportaron sentir la presencia de hijos que nunca habían nacido, como si su esencia todavía estuviera en la habitación. Cayce explicó que esto no era una ilusión. El vínculo entre el espíritu y la madre existía antes del nacimiento físico y no podía ser borrado por las circunstancias. En un relato de la década de 1940, una mujer dijo que soñó con el mismo niño durante años, siempre acercándose pero sin llegar nunca. Cayce le dijo que era la misma alma esperando que las condiciones se alinearan. Tales historias impactaban a la mente científica, pero ofrecían algo mucho más profundo que una explicación. Ofrecían una conexión más allá del tiempo, y aún así, Cayce no presentaba este reino como un castigo o una recompensa. Enfatizaba la libertad, la responsabilidad y el aprendizaje. Las almas que esperaban antes de nacer no estaban atrapadas, sino preparándose, ajustándose y a veces eligiendo de nuevo. En una sesión dramática, un padre preguntó por qué su hija, perdida antes de nacer, parecía aparecer en sus sueños como una adolescente. Cayce explicó que el alma estaba mostrando su potencial, recordándole a la familia su realidad. Esta perspectiva convirtió el duelo en una responsabilidad sagrada. El alma no fue destruida, sino destinada a regresar, tal vez a la misma familia, tal vez a otra. Aquí yace la parte que cambiaría todo sobre cómo vemos la vida.
Kaise insistió en que la existencia no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. Es un río continuo con corrientes que a veces se ralentizan, a veces se apresuran, pero nunca cesan. Y cuando los padres preguntaban, temblando, ¿dónde está mi hijo ahora?, Kaise respondía con serena certeza, esperando, aprendiendo, preparándose y todavía conectado a ti. Durante la Gran Depresión, cuando el hambre y la desesperación parecían sofocar a comunidades enteras, muchas familias acudieron a Kaise con preguntas que los médicos y los predicadores no podían responder. Una madre, abrumada por pérdidas repetidas, preguntó entre lágrimas, ¿por qué Dios se llevaría a mis hijos antes de que vieran la luz del día? El silencio en la habitación era denso, hasta que Kaise, en un profundo trance, habló de una verdad oculta al entendimiento común. Explicó que esos niños no fueron llevados. Todavía estaban presentes, solo que en otra vibración. Sus almas, dijo, esperaban en lo que él llamó un estado de preparación. Esta respuesta no pretendía suavizar el duelo con fantasía, sino revelar la continuidad donde la gente solo veía finales. Su voz describió cómo los no natos están rodeados de ayudantes, almas que ya habían vivido muchas veces, quienes los guían para elegir cuándo y dónde encarnar. La madre se fue ese día con lágrimas aún en el rostro, pero eran lágrimas diferentes. Llevaban esperanza. Por primera vez, creyó que sus hijos no se habían ido, sino que todavía la buscaban. Por otro lado, esta enseñanza de Kaise no pretendía borrar el dolor de la pérdida, sino transformarlo en comprensión. Dijo que muchos espíritus eligen a sus familias mucho antes de la concepción, atraídos por viejos lazos de amor, deudas kármicas o misiones compartidas. Cuando las circunstancias cambian, ya sea por enfermedad, tragedia o elección, el espíritu no se desvanece, en cambio, espera. Algunos esperan cerca de la madre, otros se mueven hacia otra oportunidad y algunos regresan a la misma familia años después. Este concepto inquietó a muchos, pero también trajo una profunda paz. Sugería que la vida no es aleatoria y que ninguna conexión se desperdicia. Un alma que se siente destinada a una madre puede intentarlo una y otra vez a través del tiempo hasta que el vínculo finalmente se cumpla. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando innumerables mujeres perdieron embarazos en condiciones de estrés y miedo, las palabras de Kaise se convirtieron en un salvavidas. Les dijo, cada alma es tomada en cuenta, cada alma tiene su momento. En un mundo lleno de caos, esa certeza importaba. Las sesiones de Kaise a menudo destacaban que el lugar de espera de las almas estaba cerca de la tierra, no lejos. Usaba imágenes simples para que la gente pudiera entenderlo, como una habitación al lado de la nuestra, separada solo por una delgada pared. En esta habitación, dijo, las almas reflexionan sobre errores pasados, estudian lo que aún necesitan aprender y sienten la atracción hacia la familia que resuena con ellas. Esta visión hizo que la experiencia de los sueños, las visiones e incluso los sentimientos repentinos de presencia fueran mucho más fáciles de entender. Los padres que habían perdido hijos a menudo confesaban sentir manitas diminutas, escuchar risas débiles o sentir un calor suave por la noche. Kaise confirmó que no eran ilusiones. Eran ecos de almas reales que aún no habían cruzado por completo a la vida física, pero permanecían unidas por amor. Tales explicaciones no hacían desaparecer el duelo, pero le daban un significado sagrado. El dolor, insistía, no es un castigo. Es parte de una historia más grande. Una de las lecturas más conmovedoras ocurrió en la década de 1930, cuando una pareja buscó respuestas después de un aborto espontáneo. Kaise, en trance, explicó que el alma que esperaban era una conocida, ligada a ellos desde encarnaciones pasadas. Dijo que el niño no se había perdido, sino que se preparaba para regresar en el momento adecuado, posiblemente a través de ellos nuevamente. Años después, la pareja tuvo un hijo y juraron que algo en sus ojos llevaba el recuerdo de lo que habían perdido. Estas historias se difundieron silenciosamente por las comunidades,
susurradas de familia en familia, porque no solo llevaban consuelo, sino también poder. Si Kaise tenía razón, entonces la vida nunca era aleatoria, y hasta el más pequeño latido del corazón tenía una importancia eterna. La idea de que un alma pudiera esperar antes de nacer transformó la forma en que la gente veía la tragedia. Ya no era solo una pérdida, era una demora, y la demora, a diferencia de la muerte, conllevaba la promesa de continuación. Kaise a menudo le recordaba a la gente que estas verdades no pretendían crear miedo, sino despertar la responsabilidad. Cuando un espíritu elige una familia, dijo, no es una coincidencia. Hay un acuerdo invisible, un contrato de aprendizaje y crecimiento. A veces, si las condiciones no son las adecuadas, ya sea por la salud de la madre, la preparación del padre o incluso las circunstancias más amplias de la sociedad, la encarnación se pospone, pero Kaise enfatizó que el vínculo en sí es eterno. Describió casos en los que un alma regresó años después a los mismos padres y en algunas situaciones el espíritu llegaría a través de otro pariente en la misma línea familiar. Esta enseñanza traía tanto consuelo como peso. Consuelo, porque ningún alma se perdía jamás. Peso, porque significaba que nuestras elecciones, acciones e incluso emociones podían influir en cuándo y cómo un alma encuentra su camino hacia nosotros. Para los padres que se sentían impotentes en su duelo, este mensaje les devolvió la dignidad. Su amor todavía importaba, su vínculo todavía existía. Una lectura de principios de la década de 1940, durante el apogeo de la guerra, transmitió esta verdad de una manera que todavía resuena hoy. Una mujer que había perdido 2 embarazos le preguntó a Kaise si había fallado espiritualmente. A través de él, la respuesta llegó suavemente. No hay fracaso en el amor. El espíritu que te tocó permanece conectado. Lo que parece roto solo está esperando ser cumplido. Esas palabras levantaron el aplastante sentido de culpa que la había seguido. Él explicó que el alma nonata estaba rodeada de guías, continuando su preparación. No estaba vagando sola, ni sufría. En cambio, estaba aprendiendo, planeando y esperando el momento adecuado para entrar en la vida física. Esta nueva perspectiva transformó el dolor en una visión de continuidad. Las madres que alguna vez creyeron que habían fallado comenzaron a verse a sí mismas como guardianas de un vínculo sagrado, uno que el tiempo no podía romper. Al explorar dónde esperan las almas antes de nacer, Kaise también describió lo que hacen mientras esperan. Habló de instrucción, revisión y planificación. Las almas, dijo, revisitan recuerdos de encarnaciones pasadas, absorbiendo las lecciones que no lograron dominar. Discuten con guías y a veces con otras almas los desafíos que enfrentarán cuando entren de nuevo en la vida física. Algunos, según Kaise, incluso eligen circunstancias difíciles, pobreza, enfermedad o vidas cortas, porque esos desafíos aceleran el crecimiento espiritual. Esta enseñanza sorprendió a su audiencia, que estaba acostumbrada a pensar en la desgracia como un castigo. Kaise la redefinió como propósito. Incluso antes de nacer, insistió, el alma es activa, consciente y deliberada. Este era un pensamiento radical, en una época en que la ciencia consideraba al no nato como nada hasta el momento del parto. Para Kaise, el alma estaba viva y consciente mucho antes de eso, y esperaba en reinos tan cercanos a los nuestros que las madres a menudo sentían su presencia sin saber por qué. Para aquellos que preguntaban dónde estaba este lugar, Kaise evitaba abstracciones místicas. Explicaba que no estaba en una estrella lejana ni encerrado tras una puerta en el cielo. En cambio, existía como capas de vibración entrelazadas con la Tierra. El alma en espera no viajaba a galaxias lejanas. Permanecía en una dimensión tan cercana que rozaba la nuestra. Describió esto como el velo, una delgada separación que la mayoría de la gente no podía ver, pero que algunos podían sentir. Los niños, dijo, a menudo lo sentían con mayor claridad, hablando de compañeros de juego invisibles o de voces. Los adultos, embotados por las preocupaciones materiales, ignoraban las señales, pero para Kaise, las almas no natas estaban allí,
reales, activas y extendiendo la mano a través del velo. Esta visión conectaba los misterios del prenacimiento con las experiencias diarias de las familias comunes, los sueños, los sentimientos repentinos de presencia o incluso las penas inexplicables se convertían en señales de una realidad más grande que la carne y el hueso. En esa visión nada se desperdiciaba, ni un latido del corazón, ni un vínculo, ni siquiera un embarazo que terminaba demasiado pronto. Una de las implicaciones más profundas de las revelaciones de Cayce es que la vida comienza mucho antes de la concepción. Explicó que cuando una pareja se une, el alma ya está cerca, atraída por la resonancia vibracional, como si respondiera a un llamado. Para muchos, esto cambió la forma en que entendían no solo el nacimiento, sino también las relaciones. Un hijo no era solo producto del azar, sino el resultado de una alineación espiritual que se había estado formando durante años, incluso generaciones. Las familias comenzaron a preguntarle a Cayce, ¿significa esto que mi hijo me eligió? Su respuesta fue clara, sí. En la mayoría de los casos, el alma del niño ha elegido a los padres de Beru, ido a lazos formados mucho antes. A veces era amor traído de vidas anteriores, otras veces era una deuda que necesitaba ser saldada. De cualquier manera, nunca carecía de sentido. Esta verdad conllevaba una profunda responsabilidad, pero también una belleza profunda. Significaba que incluso en la pérdida, el alma no era negada. Seguía conectada, seguía esperando, seguía eligiendo. En una lectura recordada en Virginia Beach, una familia que luchaba con abortos espontáneos repetidos preguntó por qué sentían la misma presencia cada vez. Cayce explicó que, de hecho, era la misma alma intentando encarnar a través de ellos, y que un día, si permanecían abiertos, lo lograría. Ese conocimiento se convirtió en una fuente de fortaleza. En lugar de ver cada pérdida como un castigo cruel, comenzaron a verla como parte de un viaje más largo. Años después, cuando finalmente tuvieron un hijo sano, reconocieron algo familiar en el espíritu del niño, como si lo hubieran conocido desde mucho antes. Esto no era fe ciega. Era una experiencia vivida confirmada por las palabras de Cayce. Historias como estas circulaban silenciosamente por el corazón de Estados Unidos, ofreciendo una visión alternativa de la continuidad de la vida en un momento en que la muerte y la incertidumbre rodeaban cada hogar. Cayce también enfatizó que el lugar de espera de las almas no era un estado pasivo, era una preparación activa. Describió cómo los espíritus se dedicaban a lo que él llamaba revisión, mirando hacia atrás en vidas pasadas, estudiando las lecciones aprendidas y las que aún estaban inconclusas. Algunos espíritus, dijo, mostraban reticencia, aún no listos para enfrentar las dificultades de otra encarnación. Otros esperaban ansiosamente, eligiendo condiciones que los desafiarían, como entrar en una familia pobre o nacer con una enfermedad, porque esas experiencias acelerarían el crecimiento. Estas ideas impactaron las creencias tradicionales. Muchos pensaban que el sufrimiento era una maldición, pero Cayce lo redefinió como un propósito elegido. Incluso los no natos, explicó, ya eran sabios de maneras que no podíamos comprender del todo. Su espera no era un castigo, era una preparación intencional para lo que estaba por venir. Y cuando los padres sufrían, Cayce les recordaba que el alma no se había ido, solo estaba reuniendo fuerzas para el siguiente capítulo. El lado práctico de esta enseñanza fue transformador. Cayce explicó que los padres podían influir realmente en la preparación del alma con sus propias elecciones, pensamientos y oraciones. El ambiente del hogar, la relación entre madre y padre e incluso la atmósfera de amor o conflicto, todo ello moldeaba si un alma se sentía lista para entrar. En un caso conmovedor, una madre preguntó por qué su hijo no llegaba después de varios intentos. La lectura de Cayce sugirió que el alma esperaba la armonía entre los padres, porque entrar en un hogar lleno de resentimiento obstaculizaría su crecimiento. Esta revelación sorprendió a la pareja, pero también les dio un nuevo camino. Empezaron a trabajar en su relación, creando paz y amor en el hogar. Meses después, la misma alma regresó y nació un niño sano. Para
Para Kaise, esto no fue una coincidencia, fue la evidencia de que el velo entre el espíritu y la materia era más delgado de lo que imaginábamos, y que el amor mismo podía abrir la puerta a la encarnación. A medida que pasaban los años, las descripciones de Kaise sobre este lugar de espera para las almas se convirtieron en un pilar para muchas familias que buscaban consuelo y significado. Él les recordaba que estas almas no solo esperaban, sino que también escuchaban. Según sus lecturas, los espíritus no natos podían ser influenciados por las oraciones, intenciones y emociones de los padres hacia los que se sentían atraídos. Esto significaba que incluso antes de que comenzara la vida física, el amor y la guía ya estaban moldeando el destino del niño. Imaginen el cambio que esto generó para aquellos que alguna vez se sintieron impotentes después de una pérdida. De repente, entendieron que su vínculo con el alma no nata continuaba a través de pensamientos, palabras e incluso los momentos silenciosos de duelo. Kaise recalcó que ninguna conexión se desperdiciaba. Cada anhelo, cada oración, cada lágrima se sentía más allá del velo. Para los padres que luchaban con la culpa, esto fue una liberación. Su hijo no estaba perdido. Todavía estaban en una relación, todavía entrelazados, todavía esperando el momento adecuado para cruzar al mundo físico. Kaise también habló de cómo estas almas en espera a veces elegían encarnar dentro de la misma línea familiar, manteniendo la continuidad a través de las generaciones. En una sesión, una abuela en duelo preguntó si el espíritu que perdió en su juventud podría regresar a través de su hija o nieta. Kaise respondió que esto no solo era posible, sino común. Las almas a menudo permanecen cerca de aquellos a quienes aman, atraídas una y otra vez al mismo círculo. Esto creaba una visión de la familia que era más grande que la sangre y el tiempo. Era un tapiz espiritual, donde cada generación estaba tejida con hilos de elección y destino. Para las personas que alguna vez pensaron en el nacimiento como algo aleatorio, esta revelación lo cambió todo. Significaba que el alma de un niño podría pasar por varios intentos a lo largo de décadas antes de llegar finalmente en la forma correcta en el momento adecuado. Significaba que ningún amor era abandonado, solo demorado. Durante los años de guerra, cuando tantas familias enfrentaron pérdidas inimaginables, las palabras de Kaise sobre las almas no natas, esperando en reinos de preparación, se convirtieron en una forma silenciosa de resistencia contra la desesperación. Mientras los gobiernos hablaban de cifras de bajas y los médicos de fallos médicos, Kaise hablaba de continuidad. Les dijo a las familias que la vida no era destruida por la tragedia, sino redirigida. Este mensaje resonó profundamente en Estados Unidos, donde la esperanza era escasa y cada hogar llevaba cicatrices de ausencia. Los padres que habían enterrado los sueños de tener hijos encontraron nueva fuerza en la creencia de que sus seres queridos no habían sido borrados. En cambio, seguían cerca, observando, aprendiendo y preparándose para regresar. La voz de Kaise se convirtió en un puente entre lo visible y lo invisible, recordándole a la gente que el velo era delgado y que la vida era más grande de lo que podían imaginar. Para muchos, esto no era solo filosofía, era supervivencia. Lo que Kaise reveló sobre dónde esperan las almas antes de nacer también conllevaba una lección más grande sobre el propósito humano. Si la existencia no comenzaba con el nacimiento, entonces nuestras vidas eran parte de un viaje más largo y grandioso. Las elecciones importaban, el amor importaba, e incluso el sufrimiento tenía un significado. Kaise animaba a la gente a vivir con conciencia, a tratarse con compasión y a ver a los hijos no como posesiones, sino como seres eternos, confiados a nosotros por un tiempo. Esta visión transformó cómo las familias criaban a sus hijos, cómo lloraban sus pérdidas y cómo se preparaban para el futuro. Las almas que esperan antes de nacer, explicó, nos recuerdan que nada en el universo se desperdicia. Cada vínculo tiene una razón, cada demora tiene un propósito, y cada alma, sin importar cuán brevemente esté conectada, tiene una importancia eterna. El mensaje de Kaise sobre dónde esperan las almas antes de nacer no era solo para las familias en duelo de su tiempo, era para nosotros también,
para un mundo moderno que todavía lucha con preguntas sobre la esencia humana, la pérdida, el sentido y el propósito. Sus palabras nos recuerdan que la vida no comienza en la sala de partos ni termina en la tumba. Es un continuo, un viaje sagrado que fluye a través de dimensiones invisibles. Las almas que sentimos, pero que nunca conocemos en este mundo, no se han ido. Están preparándose, eligiendo y esperando, y a menudo están más cerca de lo que nos damos cuenta. Madres que sienten una presencia, padres que sueñan con hijos aún no nacidos, familias que sienten un vínculo que no se puede explicar. Kayse afirmó que todas estas eran señales de almas reales tratando de comunicarse a través del velo. Esto cambia todo sobre cómo entendemos los comienzos. El nacimiento no es el inicio de la vida, sino la revelación de una historia que ya estaba en marcha. En una de sus sesiones más impactantes, Kayse le dijo a una familia que había soportado años de pérdidas que el alma de su hijo todavía estaba ligada a ellos y que, cuando llegara el momento adecuado, regresaría. Años más tarde, cuando finalmente nació un niño sano, la familia juró que reconocieron al espíritu que habían estado esperando. Tales testimonios no son solo sobre consuelo, son sobre la verdad. Nos muestran que lo que parece un final puede ser en realidad un intermedio en la obra más larga del alma. Kayse insistió en que nada de valor se borra jamás. Cada alma tiene su camino, su misión y su hora señalada. Si esa hora se retrasa, no significa que el alma esté perdida. Significa que la historia aún se está desarrollando. Para los padres, este conocimiento convierte la desesperación en paciencia, el duelo en confianza y la culpa en amor. La mayor lección de las revelaciones de Kayse es que somos participantes en este proceso. Nuestros pensamientos, oraciones y elecciones importan, no solo para nosotros, sino para las almas que esperan entrar en nuestras vidas. Al crear un ambiente de amor, paz y armonía, ayudamos a preparar el camino para que esas almas encarnen. Al vivir conscientemente, honramos los lazos que nos conectan a través de las vidas, y al abrazar el misterio en lugar de temerlo, nos alineamos con el ritmo eterno de la creación. Donde las almas esperan antes de nacer no es un lugar distante, está aquí, tejido en la tela de nuestras vidas, sentido en nuestros anhelos más profundos y revelado en nuestros momentos de amor más sagrados. Así que, si alguna vez has sentido la presencia de un niño aún no nacido, si alguna vez has soñado con un alma que aún no has conocido, o si alguna vez has cargado con el dolor de una pérdida, recuerda las palabras de Kayse. Ningún alma se pierde jamás. Cada alma sigue conectada. Cada alma sigue esperando. Estas verdades no pretenden borrar el dolor, sino recordarnos que el amor es más fuerte que la separación, y que la vida, en todas sus formas, es eterna. Y si esta revelación ha tocado tu corazón, quédate con nosotros, porque hay más misterios de Edgar Kayse que transformarán la forma en que ves no solo la muerte y el nacimiento, sino el significado mismo de la existencia